TimberTech Buildings es un software de diseño especialmente desarrollado para el análisis de estructuras de madera en un sistema de entramado ligero, muro plataforma, CLT, madera laminada cruzada, nacido en la Universidad de Trento y desarrollado por TimberTech. A partir de una interfaz gráfica tridimensional, TimberTech permite al usuario definir fácilmente las estructuras de madera con bases de datos precargados y analizar y verificar bajo cargas estáticas y sísmicas, exportar el informe de cálculo junto con algunos dibujos y el modelo tridimensional en formato IFC. El objetivo de este tutorial es ilustrar las principales características del software dando una breve descripción de cada una de ellas. La ventana que se muestra actualmente en la página de bienvenida del software, en el lado derecho, donde se puede ver las últimas actualizaciones lanzadas, acceder al tutorial relacionado con las principales características del programa, así como leer las últimas noticias relacionadas con el mundo de la estructura de la madera. En el lado izquierdo puede crear un nuevo proyecto, abrir proyectos guardados previamente, leer la ayuda en línea, definir la configuración del software y acceder al área personal donde se puede cambiar la configuración de su licencia y descargar los manuales de usuario. El software está disponible en varios idiomas, tanto para la interfaz de trabajo como para las salidas generadas automáticamente, entre las que se encuentran el informe de cálculo y los dibujos. Los idiomas disponibles actualmente son inglés, italiano, español y griego. Cuando se crea un nuevo proyecto, la primera información que se solicita es estándar. Puede elegir entre las normas técnicas italianas 2018 o 2008 y los eurocódigos con los anexos nacionales de muchos países europeos. Para este tutorial usaremos los reglamentos técnicos italianos. Posteriormente, el software solicita insertar la posición del sitio del edificio que queremos modelar. Esta operación se puede realizar de tres formas distintas, moviendo el cursor sobre el mapa mediante menús desplegables o introduciendo manualmente las coordenadas geográficas y la actitud sobre el nivel del mar. En la siguiente ventana, el usuario debe ingresar la información necesaria para completar la descripción del edificio. Esta información se utilizará para la impresión automática del informe de cálculo. Se muestran entonces las ventanas principales del software. El programa, de hecho, se divide en tres partes. Las pestañas Dibujar y Ver pertenecen a la primera parte. El diseñador usa las herramientas contenidas en estas pestañas para insertar la geometría de la estructura. En el software, de hecho, está integrado un CAD tridimensional que le permite insertar los elementos del modo incluidos muros, pilares, vigas y pisos. En esta última fase, el usuario tendrá que preocuparse únicamente por la construcción geométrica del modelo, sin considerar el tipo de secciones transversales, los materiales y las demás propiedades que le serán asignadas en una siguiente etapa. En la segunda parte, este se refiere a las pestañas Definir propiedades del proyecto. En el primero de estos, el usuario puede definir todas las propiedades que caracterizan a los elementos estructurales, tales como el tipo de estructura de los muros, las características de los pisos, las secciones transversales de los elementos lineales, los materiales y las conexiones, y además se pueden definir todas las propiedades necesarias para realizar las siguientes comprobaciones: pandeo lateral de las vigas, vibración del suelo y las deformaciones de los elementos. Finalmente, la tercera y última parte permite al usuario validar el modelo, lanzar el análisis, leer los resultados y comprobar el estado de verificación de los elementos estructurales. Se puede acceder también a funciones adicionales usando los botones en la parte superior de la pantalla. Entre estos encontramos la posibilidad de guardar el proyecto actual, las funciones deshacer y rehacer, una función que permite buscar un elemento dentro del proyecto y la función ITO, que permite crear puntos de recuperación del proyecto con la posibilidad de recuperación en cualquier momento. Ahora podemos continuar con la descripción de la primera pestaña. En la parte superior de la pantalla se encuentra el menú con los botones para acceder a las distintas funciones del dibujo. La inserción de las distintas partes de la estructura se realiza mediante objetos. Entre estos se encuentran los muros, que se agrupan en dos tipos principales: el muro simple, que puede definirse por dos nodos y de base, y el muro de altura y poligonal,
que debe delimitarse por los vértices de su perímetro. Los métodos para insertar los otros elementos son igual de simples. Para la columna, por ejemplo, se debe insertar el nodo base y la altura. En cuanto a las vigas, se debe definir los dos nodos extremos. Para los pisos y los techos, el usuario debe definir los nodos en su perímetro. También hay herramientas para ayudar al diseñador en la fase de dibujo, como líneas, puntos y cuadrículas. Estas herramientas son muy útiles en la construcción geométrica de los modelos, ya que permite definir nodos a los que ajustar durante la definición geométrica de los elementos estructurales. Las rejillas, por ejemplo, consiste en un conjunto de nodos espaciados uniformemente que facilitan la inserción de elementos verticales en edificios con un plan regular. Además de los comandos ilustrados hasta ahora, encontramos una serie de funciones propias del software CAD. Entre estos se encuentran la función copiar y la función espejo. La forma más conveniente de definir la geometría es sin duda la que se utiliza en un dibujo como una guía de modelado. Los dibujos se pueden cargar mediante archivos DXF. El software le permite cargar archivos que contienen dibujos bidimensionales y tridimensionales. Estos últimos son ampliamente utilizados para la definición geométrica de los techos, en particular aquellos en forma muy complejas. En cuanto al área de trabajo, tenga en cuenta que está dividida en tres zonas. En el área principal es posible visualizar el modelo tridimensional de la estructura. En la ventana inferior se puede leer el historial de los comandos utilizados hasta el momento, así como la información y mensajes relacionados con las funciones que se están utilizando. La línea de comandos se encuentra en esta ventana y le permite al usuario llamar comandos escribiendo el nombre correspondiente. En la parte derecha de la pantalla podemos encontrar el menú de propiedades que se activa cada vez que se selecciona un objeto en el modelo 3D. Procedemos con la construcción del modo geométrico de un edificio residencial simple. Gracias a las líneas de referencia importadas previamente, los muros se pueden definir haciendo clic con el botón izquierdo del ratón o del mouse en el punto de inicio y en el punto de final de cada segmento. Una vez que se ha definido la geometría del piso, es posible su dirección simplemente cambiando el ángulo en el menú de propiedades. En este menú puede buscar y modificar todas las demás propiedades atribuidas al elemento estructural seleccionado. Cabe destacar cómo en la inserción de la geometría es posible definir el esquema estático de los elementos sujetos a momento flector, incluyendo vigas y forjados, suelos. Por ejemplo, para un piso de viguetas, el software reconoce automáticamente las posiciones de los soportes de las paredes y las vigas que lo sostienen. Si para cada viga desea obtener un esquema estático de una viga en 3 soportes y 2 vanos, deberá dibujar una única área continua de losa sobre los elementos de soportes centrales. Si en cambio desea obtener viguetas simplemente apoyadas, debe dibujar 2 áreas diferentes de piso, una para cada tramo, interrumpiendo su continuidad en la proximidad de los elementos centrales del soporte. Podemos proceder con la inserción de las paredes del primer piso. Los métodos de inserción son los mismos que se utilizan para las paredes de la planta baja. Terminaremos la construcción geométrica de la estructura definiendo los techos. Observe cómo esta operación se facilita especialmente gracias a la presencia de las líneas de referencia. Anteriormente habíamos definido las paredes del primer piso como simples y por lo tanto tienen un borde superior que es horizontal. En este punto debemos modificarlos para que se adapte a la forma del techo. Muy útil para este propósito es una función que le permite extender automáticamente los elementos de la pared. Mediante los filtros vista se puede desactivar la vista de los suelos para facilitar la selección de las paredes. Luego podemos proceder con la extensión de las paredes para asegurarnos
de que su borde superior se adapte a la forma del techo. Procedemos con la segunda pestaña, la pestaña Ver. En esta ventana se puede elegir cómo mostrar el modelo, es posible configurar el zoom, además puede establecer el punto de vista del modelo 3D. Aquí también puede activar la vista extruida del modelo. Este modelo de visualización es muy útil para obtener la representación gráfica de las dimensiones generales de los elementos estructurales y por lo tanto encontrar errores relacionados con su geometría. Como se verá más adelante, puede asignar a cada elemento algunas propiedades. Estos se muestran en el menú de la derecha. Para una comprobación rápida de las asignaciones, es posible utilizar la función color por propiedad. Esta función, de hecho, devuelve una presentación gráfica en el modelo global de las propiedades de cada elemento. Por ejemplo, puede ver el tipo de conexión asociado con cada muro. Cada color corresponde a un tipo diferente. También puede ver el tipo de carga asociado a los diferentes pisos. También, en este caso, diferentes colores representan diferentes tipos de carga. Hasta ahora hemos mostrado cómo construir el modelo geométrico de la estructura del software. En la siguiente etapa continuaremos con la presentación de las definiciones de las propiedades de los elementos. Segunda parte de la presentación TimberTech Building. Este segmento es para definir las propiedades de los elementos. Vamos a continuar describiendo cómo podemos definir las propiedades de los elementos. Para ello es necesario utilizar la pestaña Definir, en la que es posible editar las propiedades que el software asigna por defecto a los elementos y crear nuevas formas congruentes con la geometría, los materiales y las conexiones de la estructura real. Las operaciones utilizadas para definir las propiedades de los materiales y de la conexión se facilitan gracias a la presencia de archivos muy extensos, en lo que se precargan todas las propiedades necesarias para el análisis y la comprobación estática. Los archivos se pueden abrir haciendo clic con el mouse en los botones correspondientes a la parte superior de la pantalla. Entre ellos se encuentran el archivo de materiales de madera, compuesto por las siguientes pestañas: glulam homogéneo y combinado, madera blanda, frondosa y vigas dúo y trío. Para cada material están disponibles diferentes clases de resistencia y para cada una de ellas se enumeran las propiedades mecánicas. Luego está el archivo de los paneles, generalmente utilizado como elemento de refuerzo de las paredes del marco de la plataforma. Aquí hay paneles de madera contrachapado, OSB, tableros de partículas, LVL, SWP y tableros de fibra de yeso. Entre los archivos de los materiales de madera también podemos encontrar el de los paneles CLT. Este archivo muestra los productos de los principales proveedores europeos de CLT. Las propiedades incluidas en el software se han extraído de los certificados de cada uno de los productos. En cuanto a los cierres metálicos de vástago cilíndrico, el software proporciona al usuario un amplio archivo que contiene la mayoría de los conectores del mercado. Se agregan muchos otros. Entre estos encontramos clavos lisos, clavos roscados, clavos de placas, grampas, tornillos, tornillos totalmente roscados y tornillos para placas. Para completar las uniones también existe el archivo de elementos de conexión. En este se precargan las propiedades de los anclajes, de la placa de tracción de madera al hormigón, de los anclajes dobles, de la placa de tracción de madera a madera. En cuanto a las conexiones de corte, están las escuadras de madera a concreto, las placas de corte de madera a concreto, las escuadras de madera a madera y las placas clavadas de madera a madera. Para cada tipo de conexión se enumeran los principales productos del mercado. Con el software puede calcular y verificar elementos lineales de acero,
También para estos, en los archivos las propiedades de muchas secciones transversales están precargadas. En la parte central del menú superior se encuentran los botones para definir las propiedades de todos los tipos de elementos presentes en el software. Mediante el botón tipo de muro es posible ver la lista de todos los tipos de muro creados. Dentro de un mismo proyecto puede crear y usar varios tipos de muro, también diferentes entre sí. La creación o modificación de un tipo de concreto de muro se puede realizar mediante una serie de ventanas autoexplicativas que se pueden recuperar desde diferentes puntos del software. Con respecto a los muros CLT, puede decidir si el muro es monolítico o articulado. Puede definir la estratigrafía de panel simplemente haciendo clic en la fila correspondiente del archivo. Puede decidir el material básico a utilizar para las tablas. También puede decidir la dirección de las tablas de las capas exteriores del panel. Con todos estos datos, el software calculará automáticamente el módulo de corte de Jeff efectivo. Tenga en cuenta que el usuario puede editar este parámetro. Esta función puede resultar útil para insertar las propiedades de un material que no se encuentra entre los datos del archivo precargados. En el caso de un muro segmentado y por tanto compuesto por varios paneles entre sí, la siguiente pestaña permite definir las propiedades de los subpaneles, específicamente la longitud de cada uno. Una vez que esta definición se ha aplicado a un elemento de pared geométrico, el software es capaz de reconocer automáticamente el número de subpaneles presentes. En el modelo geométrico 3D no tendrá que dibujar todos los subpaneles, sino un solo elemento de muro geométrico al que tendrá que asignar la definición recién creada. En cuanto a los tipos de juntas disponibles, se encuentran juntas con tornillos inclinados, juntas de media vuelta, juntas con listones a tope, listones de doble tope y juntas con tablero central. Usando la última pestaña puede definir todas las propiedades de la junta, entre los que se encuentran el material de la tabla, el grosor de la tabla, el tipo de conector a utilizar que se puede cargar desde los archivos. A continuación, puede definir si la conexión está perforada previamente o no y el espaciado de los sujetadores. El software utiliza todos estos datos para el cálculo automático de la resistencia y rigidez del conector único. A continuación se utilizarán los mismos datos para calcular la resistencia y rigidez total de cada junta vertical. Observe cómo es posible editar manualmente la resistencia y el valor de rigidez del cierre. Por lo tanto, el usuario tiene la máxima libertad y puede, por ejemplo, insertar las propiedades de un conector que no se encuentra entre las bases del archivo precargado o preestablecido. El método de definir las paredes enmarcadas es bastante similar a las paredes de CLT. Se debe definir el nombre de la tipología, si el panel es arrastramiento y este arrastramiento está presente en uno de ambos lados del muro, si los lados son iguales o diferentes. También es posible definir la clase de resistencia de la madera a utilizar, así como las dimensiones geométricas de los elementos que compone el marco. La siguiente pestaña permite al usuario definir las propiedades de los tableros de laminado en términos de material, espesor y ancho. También permite definir el tipo de conexión entre el panel y el marco. Procedemos con la ventana de diálogo que permite la definición de las características de los pisos. El usuario puede elegir entre tres tipos de suelos. El primero es el de los pisos de viguetas. En la ventana correspondiente se puede definir el tipo de madera, así como las propiedades geométricas de la sección transversal .
Luego están los pisos de madera maciza. Aquí puede definir el material y las propiedades geométricas de la sección. El último tipo de suelo es el de los suelos de CLT. Puede cargar la estratigrafía del panel, las características del panel, rotar la dirección de las capas exteriores y mostrar las propiedades del elemento calculadas automáticamente por el software. La definición de las propiedades relacionadas con las secciones transversales de los elementos lineales es muy intuitiva y por lo tanto se presentará aquí en breve. Para las secciones de madera se deben definir tanto el material como las dimensiones. Para las secciones de acero se debe definir el tipo de perfil y la clase de acero. Sobre la sección de la base de elecciones realizadas por el usuario, el software calcula automáticamente todas las propiedades inerciales de la sección para realizar las comprobaciones pertinentes. Ahora podemos continuar con la descripción de cómo crear y administrar las conexiones de la pared. La correcta caracterización mecánica de los mismos es de fundamental importancia, ya que el comportamiento dinámico de las estructuras de muros de madera de cortante está muy influenciado por la presencia de los elementos de unión. El software proporciona al usuario herramientas muy rápidas y potentes para definir las propiedades mecánicas de las conexiones, tanto por su resistencia como por su rigidez. La primera información que se requiere al definir una conexión es su posición. En concreto, la conexión se divide en dos grupos: conexión a tierra y conexión de un nivel superior. En la siguiente pestaña se puede definir los tipos de conexiones a utilizar. Hay dos tipos principales de conexión del software: la conexión para fuerzas de tracción que restringen el mecanismo de balanceo de la pared y las conexiones para las fuerzas cortantes que, en cambio, restringen la traslación rígida de la pared. Entre las conexiones de tracción se encuentran sujetadores, placas de tracción de madera a hormigón. Por otro lado, entre las conexiones de cortante están los soportes de ángulo y anclajes, los soportes de ángulo en la viga de madera inferior, la placa de corte de madera a hormigón y la madera a placa de corte de madera en viga de base. Gracias a una serie de ventanas se guía al usuario a la operación de caracterización mecánica de las conexiones. Específicamente, puede elegir el tipo de soporte angular deseado entre los dos archivos. Una vez realizada la elección, el software cargará automáticamente todos los datos necesarios para realizar los análisis. Para conexiones de tracción como esta sujeción, el usuario puede elegir el número de conexiones a utilizar para cada extremo de la pared. La ventana muestra las fortalezas de los diferentes mecanismos de falla que pueden afectar la conexión. Para sujeciones, por ejemplo, existen la resistencia de la conexión clavada, la resistencia del material del soporte angular y la resistencia del ancla utilizada en la conexión de acero al hormigón. El software también calcula la rigidez de la unión considerando la deformabilidad de todos los elementos que la componen. Vale la pena señalar que el usuario también puede editar manualmente el valor de cada propiedad sobreescribiendo los valores calculados automáticamente. Esta función es muy útil para utilizar datos relacionados con conexiones que no están presentes en las bases de datos. Entre las propiedades editables por el usuario se encuentran las relacionadas con el pandeo lateral de vigas de madera y acero. Puede elegir el punto de aplicación de la carga y la presencia de restricciones laterales en la parte superior e inferior de la viga. Para los suelos de madera, el comportamiento dinámico global es un criterio de dimensiones muy importante. Por este motivo, el software puede también realizar controles de vibración de los suelos. Todos los parámetros necesarios se pueden configurar en la ventana correspondiente destinada. Estos incluyen los niveles de rendimiento requeridos, normales o altos, el valor de amortiguación y la rigidez de las capas transversales no estructurales,
Para la verificación, el software utiliza diferentes criterios en función a la frecuencia fundamental del suelo. Tenga en cuenta que el software puede realizar comprobaciones también para suelos que tienen una frecuencia fundamental inferior a 8 Hz. Entre las verificaciones de estado límite del servicio se encuentran las verificaciones de deflexión de elementos estructurales. Se puede definir diferentes valores límite para cada elemento presente en el modelo. Las cargas se actúan sobre estructuras. Se puede definir muy rápidamente gracias a la interfaz muy clara. En la ventana de diálogo puede ingresar el nombre de la carga y posición, específicamente si es una carga de techo o una carga interna. También puede definir el tipo de carga y los valores de intensidad asociados con la definición que está creando. Tenga en cuenta que si elige los estándares italianos, la intensidad de las cargas se calculan automáticamente. Sin embargo, puede modificar los valores como desee. Hasta aquí se mostró cómo construir el modelo geométrico de la estructura y cómo crear y modificar las definiciones de los materiales, de las secciones transversales y de las conexiones. El siguiente paso se refiere a la asociación de la definición específica de un elemento geométrico. Para hacer esto, simplemente seleccione un elemento y use los menús desplegables a la derecha de la pantalla para elegir una de las definiciones creadas anteriormente sobre las propiedades que desea modificar. Ahora podemos hablar de la pestaña Propiedades del proyecto. Aquí puede modificar la posición del sitio de la estructura siguiendo los procedimientos descritos anteriormente. También se puede editar las propiedades para el cálculo de la acción sísmica. La primera opción se refiere al origen de los espectros. En particular, estos pueden ser calculados automáticamente por el software o cargados por el usuario en forma de tablas numéricas. Si optas por el cálculo automático de los espectros, tendrás que definir una serie de parámetros relacionados con el tipo de construcción, las características del terreno y la topografía. El software informará a los espectros de respuesta elástica en una ventana específica. Para la definición de los espectros del proyecto, se deben definir propiedades adicionales que incluyen la regularidad en la elevación, la clase de ductilidad y el tipo de estructura. En base a las elecciones realizadas, el software propondrá un factor de estructura adecuado, que en cualquier caso el usuario podrá modificar. En la misma ventana puede definir todos los parámetros propuestos por las normas técnicas para el cálculo de las secciones de nieve y viento. También puede acceder a la configuración del proyecto. Aquí puede modificar el estándar utilizado en el análisis y ver todos los elementos y los coeficientes utilizados en las comprobaciones. Puede definir los valores límite de las comprobaciones de deriva entre pisos y factor utilizado para la verificación de la resistencia cortante de los miembros en flexión. En la configuración se puede modificar una serie de parámetros específicos relacionados con el cálculo de diferentes tipos de elementos, entre los que se encuentra el CLT. El usuario puede elegir el modelo de cálculo a utilizar para acciones fuera del plano y para acciones dentro del plano. Otros ajustes se refieren a cálculos de las capacidades de carga de los sujetadores metálicos y el cálculo de las paredes enmarcadas. También hay otros ajustes relacionados con los controles de vibraciones de los pisos y con respecto al autoproyecto de las conexiones de las paredes. Analicemos la tercera parte y última parte del software. En esta última pestaña es posible validar el modelo, lanzar el análisis y leer los resultados. En concreto, se realizan comprobaciones sobre las sesiones y el cumplimiento de las indicaciones que establece la normativa. Hay tres tipos principales de mensajes de error. El primer tipo se indica mediante un color rojo de los elementos. En este caso se solicita la intervención del usuario para corregir el modelo. En cualquier caso, el usuario es guiado con indicaciones precisas sobre el tipo de error y las operaciones a realizar para solucionarlo.
En el caso de cuestión, por ejemplo, el software informa de un error relativo a la conexión asignada a la pared de la planta baja. Específicamente se ha asignado una conexión entre pisos a esta pared. Para solucionarlo, tendrás que volver a la pestaña anterior y cambiar el tipo de conexión. Un segundo tipo de mensaje de error es relacionado con el color naranja de los elementos. Como se muestra aquí, en este caso el usuario puede decidir resolver manualmente los problemas o dejar que el software realice los cambios necesarios para resolver y poder lanzar el análisis. Tenga en cuenta que todos los cambios aplicados automáticamente se enumeran en la parte inferior de la pantalla. De esta manera, el usuario siempre tiene el control total sobre el proceso de diseño realizado. El tercer y último tipo de error es relacionado con los mensajes de información que colorea los elementos en azul. A diferencia de otros tipos de mensajes, la presencia de uno de estos mensajes no bloquea el análisis. De hecho, los mensajes han sido diseñados como una herramienta para ayudar al diseñador a identificar posibles inexactitudes dentro del modelo. Una vez validado todo este modelo, es posible proceder al análisis. El usuario puede decidir si lanzar solo el análisis de cargas verticales y viento o lanzar el análisis sísmico. El tipo de análisis es disponible en los análisis estáticos y equivalentes y también el análisis de espectro de respuesta multimodal. Se puede lanzar todo al mismo tiempo. En la pestaña Validar y Calcular también se encuentra el botón para iniciar el diseño automático de las conexiones de la pared. Esta función permite encontrar el número óptimo de conexiones a tracción cortante a utilizar en cada una de las funciones de las formas del agente. Por tanto, podemos lanzar el análisis una vez que se completa el cálculo y se efectivizan las pestañas adicionales que le permiten leer los resultados en términos de estrés interno y estado de verificación. Continuamos con la tercera parte de la presentación TimberTech Buildings. Como mencionamos en el video anteriormente, una vez que se completa el cálculo, se activan pestañas adicionales que le permiten leer los resultados en términos de estrés interno y estado de verificación. Los resultados se pueden investigar utilizando los dos menús desplegables. A la izquierda, en la parte superior de la pantalla, con el primer menú puede elegir el grupo de combinaciones que le interesan, mientras que con el segundo se puede visualizar todas las combinaciones que el software genera automáticamente, mostrando al mismo tiempo los coeficientes aplicados a las cargas. Por ejemplo, observe las combinaciones de carga en el estado límite último o las combinaciones para el estado límite para la salvaguardia de la vida humana, que incluyen las cargas sísmicas. Las tensiones presentes en el interior de los elementos estructurales se pueden recuperar y representar en la pantalla mediante los botones que se encuentran en la parte superior de la parte central del menú. Hay un botón para cada tipo de elemento: muro, columna, piso y viga. Debajo de cada botón hay un menú desplegable que le permite elegir qué mostrar: las tensiones, momento flector y fuerza cortante, o los desplazamientos. Estas cantidades se muestran mediante gráficos de contorno en el modelo 3D. Hay principalmente tres formas de leer las tensiones y el estado de verificación de los elementos. Una primera forma es la gráfica utilizando las bandas de color, directamente en el modelo 3D. Una segunda forma es utilizar las tablas ubicadas debajo del modelo 3D. Los datos se resumen en formato numérico. También es posible seleccionar cualquier elemento y leer los mismos datos en formato extendido, en el menú a la derecha. Para las vigas y los pisos también puede usar el botón de detalle ubicado al lado derecho de la pantalla. Este permite visualizar el esquema estático, así como la intensidad de las cargas aplicadas, evaluadas para la combinación seleccionada, así como los diagramas de las tensiones del momento flector y del cortante. Para la combinación de carga en el estado límite de servicio,
también puede mostrar las deformaciones de todos estos elementos. El estado de verificación de los elementos se puede recuperar mediante botones específicos, uno para cada tipo de elemento. La representación del estado de verificación se realiza mediante diferentes modos. El primer modo implica el uso de los indicadores presentes cerca de los botones mencionados anteriormente. La marca verde indica que todos los elementos de este tipo, para la combinación considerada, están verificados. Por otro lado, la X sobre un fondo rojo indica que no se cumple alguna verificación. Otra forma de representar el estado de verificación es la gráfica. Los elementos para los que se cumplen todos los controles son de color verde, mientras que aquellos para los que no se cumplen algunos controles son de color rojo. Tenga en cuenta que la siguiente tabla muestra las relaciones demanda-capacidad expresadas como porcentaje. También en este caso se asocia a un indicador gráfico para una rápida identificación de los elementos que representan algunos problemas. La misma simbología también se utiliza en los menús desplegables, donde junto a cada combinación de carga o grupo de combinaciones hay un indicador gráfico para identificar el estado de verificación asociado a esa combinación específica. Las filas de la tabla siguiente se pueden reordenar fácilmente para encontrar elementos no verificados. Por ejemplo, supongamos que queremos encontrar las paredes en las que no se cumplen las comprobaciones de las conexiones para las fuerzas de tracción. Para hacer esto, simplemente haga clic en la leyenda relacionada con las verificaciones de las uniones de tracción y luego seleccione la fila correspondiente a cada uno de los muros no verificados. La pared seleccionada se resaltará en el modelo para una fácil identificación. Cabe señalar ahora que en el menú de la derecha se informan los detalles de las comprobaciones asociadas al muro seleccionado, incluidas las relativas a los diferentes mecanismos de avería de la conexión a tracción. A partir de la observación de estos controles, queda claro que, en este caso específico, la conexión falla debido a un fallo de la conexión clavada. Por tanto, se puede aumentar el número de clavos para satisfacer los controles. De lo contrario, entendemos cómo, gracias a las herramientas que proporciona el software, es muy fácil identificar y resolver los elementos no verificados. Desde la pantalla de análisis se puede abrir el menú relacionado con las acciones horizontales en las que se resume toda la información relativa a las cargas laterales, viento y terremoto. Por ejemplo, para el viento se dan coordenadas de los puntos de aplicación de las fuerzas resultantes en cada nivel y las fuerzas totales en la base de la estructura que actúan en las direcciones principales. Por otro lado, en lo que respecta a las acciones sísmicas, en las ventanas se pueden encontrar las coordenadas del centro de gravedad de la masa para todas las cubiertas, con las excentricidades accidentales relativas y la masa traslacional y rotacional. Para el análisis multimodal también se reportan los datos relacionados con los diferentes modos de vibración, incluyendo los periodos naturales, las aceleraciones espectrales relativas y los factores de participación. En el menú desplegable se encontrarán las fuerzas resultantes en los pisos y cortantes total base. En la siguiente pestaña, el análisis modal, es posible visualizar las propiedades de los modos de vibración tanto numéricamente mediante el respectivo menú desplegable como gráficamente mediante el modelo. Exportar los principales documentos. Estos se pueden exportar y son necesarios para los proyectos estructurales. Estos incluyen el informe de cálculo y los dibujos. También es posible exportar el modelo en formato IFC, que permite el intercambio de información con otro software sin pérdida o distorsión de datos. Exportemos el informe de cálculo técnico. El informe se exporta a un formato Microsoft Word y por lo tanto es totalmente editable para el usuario, que puede, por ejemplo, añadir textos u otra información. El informe está estructurado
para ser fácilmente legible. No solo contiene datos numéricos, sino también descripciones de los modelos de cálculo utilizados, referencias a estándares, fórmulas y finalmente tablas con los datos numéricos y las verificaciones. Los dibujos se exportan en formato DXF y contienen las plantas de las estructuras para todos los niveles. Los mismos muestran la distribución de las paredes y sus conexiones debidamente identificadas por símbolos gráficos e indicaciones relativas a las cantidades. También hay una leyenda en una descripción del simbolismo utilizado. Contiene información detallada sobre las conexiones utilizadas en el proyecto. Las propiedades de los elementos estructurales se reportan tanto en forma gráfica como en tablas que son muy fáciles y útiles en la composición de las tablas del proyecto. En concreto, las plantas contienen la distribución de las vigas y de los forjados, suelos. También se representan las elevaciones de todos los muros de la estructura. Otra función muy útil es la que te permite exportar las reacciones en la base de la estructura. El usuario puede elegir, sin exportar estas reacciones, como fuerzas concentradas en el nodo central ubicado en la base del muro o en varios nodos espaciados uniformemente a lo largo del muro. En el cuadro de diálogo también puede elegir las unidades de medida que se utilizan en los archivos exportados y las combinaciones de carga que se exportarán. Cuando exporta el software, genera datos tanto en formato numérico como en formato gráfico, que se pueden cargar en otro software. Para finalizar esta presentación, les recordamos que están presentes tutoriales y demostraciones en la página timbertech.it.